El Evangelio de Lucas capítulo 23, vamos a leer del verso 38 al 43 para tener un poco más de contexto de esta escena y este evento que el evangelista nos narra. Dice así: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, hermanos. Puestos en pie, vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que es la única que puede fortalecernos, Padre, darnos vida, consolarnos, edificarnos, Padre, pero también, Señor, es la espada que penetra lo profundo de nuestros corazones para examinar nuestra alma, nuestra mente, Padre, y ver, Señor, aún aquellos pecados que deben de ser cortados, mutilados, Padre. Te rogamos, Señor, que hoy traigas el bien que este pasaje tiene para tu iglesia en esta mañana, Señor. Permite que la porción que hoy se va a exponer, Padre, y se va a meditar, Señor, pueda ser de edificación, consuelo a mis hermanos, Padre, aquí presentes, de entender cuán grande ha sido la gracia de Dios en la salvación de nuestras vidas, Padre, pero también te rogamos, Señor, que hoy aquellos que se encuentran fuera de Cristo puedan ver, Señor, como este ladrón vio, Señor, puedan ver la cruz de tu Hijo como aquel evento salvífico, Señor, por medio del cual perdonas nuestros pecados y nos reconcilias nuevamente contigo. Ruego, Padre, que tu Espíritu sea sobre nosotros. Danos el corazón, Padre, y la gracia de poder, Señor, entender estas verdades. Te lo pedimos en Cristo Jesús, tu amado Hijo, Padre. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este evento, mis hermanos, no es un evento por casualidad o un mero accidente. Estamos ante el mismo evento de la cruz, el evento que se esperaba a través de todos los siglos e incluso de los milenios, el evento por el cual Dios traería la redención de su pueblo, de sus hijos. Dios, sin duda, en este preciso momento que contemplamos a través de esta imagen que nos presenta Lucas, Dios estaba presidiendo con autoridad este escenario sangriento. El Hijo de Dios estaba a momentos de morir, de entregar el Espíritu. Dios había orquestado toda la historia para que este evento de la redención se suscitase. Nada escapó del plan soberano de Dios. Jesús no murió por accidente o por desgracia, sino que fue, como dice Hechos 4:28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. Pilato no se daba cuenta que simplemente estaba cumpliendo el decreto de Dios, un decreto que desde hace 700 años de que el Señor Jesucristo fuese levantado en el madero, ya el profeta Isaías había dicho: por cuanto Él derramaría su vida hasta la muerte y sería contado entre los pecadores. Aquí encontramos, hermanos, ese cumplimiento en cómo el Señor está muriendo entre dos malhechores. Aquel que había sido el dador de la ley, porque Cristo es el eterno Dios, la segunda persona de la santa deidad, estaba siendo juzgado como si fuese un transgresor de la ley. Ninguna palabra de Dios puede ser quebrantada. Y todo lo que Dios en el pasado había prometido para que se cumpliese en su Hijo, se cumplió. Dios lo decretó, Dios lo anunció de antemano, y asimismo fue como se llevó a cabo la redención. Este pasaje, hermanos, está lleno de verdades que pueden consolar nuestros corazones como creyentes, pero también traer un empuje a aquellos pecadores necios que todavía rehúsan creer en el Señor Jesucristo. Pero primeramente, hermanos, quisiera llevarnos
a situar ante la escena que se nos presenta aquí. El título de este sermón, como pueden ver, es El trofeo de la gracia de Dios. Y entenderemos cómo es el trofeo de la gracia de Dios a la luz de ver la salvación que vino a través de este ladrón en la cruz. Porque, hermanos, aquí aprendemos una verdad importante, pues la Escritura nos dice que eran dos ladrones. Uno aceptó al Señor mientras que el otro lo rechazó. En estos pasajes también se ven las realidades de la soberanía de Dios, porque ambos hombres, ambos ladrones estaban atestiguando con sus propios ojos la crucifixión del Hijo eterno del Padre. Ambos ladrones eran viles entre los viles, muriendo bajo la misma condición de pecado, pues no respetaban ley de hombre ni la ley del Señor. Ambos necesitaban el perdón. Y nos dice el pasaje que uno murió en sus delitos y pecados mientras que otro se arrepintió. Y antes de que terminase la noche, ya estaba en el paraíso. ¿Cómo podemos dar cuenta de estas respuestas diametralmente opuestas de un hombre que se arrepiente mientras que otro muere en sus delitos y pecados? La única respuesta que podemos dar es la obra de Dios, la soberanía de Dios en la salvación, porque este pasaje primeramente nos va a llevar a considerar la gracia de Dios, la gracia victoriosa de Dios, el Dios de toda gracia, que por gracia salva a los hombres, porque ha sido por gracia que Dios pactó la redención desde la eternidad, ha sido por gracia que Dios la ejecuta a través de su Hijo, y ha sido por gracia que el Espíritu Santo ha llamado a su pueblo, a sus ovejas en el tiempo, para abrirle los ojos y también contemplar a aquel hombre que moría bajo la maldición de la ley por causa nuestra. Es solo por gracia que un hombre puede llegar a ser salvo, y el testimonio de las Escrituras en este evento, a través de la conversión de este ladrón, nos habla de esta realidad. Hay dos acontecimientos en la Biblia, dos personajes que son característicos de esa obra de Dios en la salvación. Uno de ellos es el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, y el otro es este ladrón que se encontraba a un costado del Señor, también crucificado. Pero si podemos comparar a estos hombres, uno de ellos fariseo de fariseos, hombre jactancioso de la ley, respetado entre sus contemporáneos, un hombre que tal vez en lo externo se conformaba perfectamente a la ley de Dios, un hombre perseguidor, siendo, como dice Timoteo, un blasfemo, en ignorancia, perseguidor de la iglesia, fue recibido a misericordia cuando el Señor lo llamó, cuando iba a Damasco persiguiendo a la iglesia. Si bien el apóstol Pablo es un prototipo de cómo Dios salva a pesar de la condición en la cual se puede encontrar un hombre, y un hombre que pueda jactarse de su religiosidad o de su moralidad, pues la salvación no consiste por las obras de la ley, pues el apóstol Pablo mismo dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. La conversión del apóstol Pablo y la salvación del apóstol Pablo es un ejemplo poderoso de la gracia de Dios, porque él no buscaba al Señor, él lo estaba persiguiendo, pero de un momento a otro él cayó y dijo: ¿qué quieres, Señor? Pero el ejemplo del ladrón, por otro lado, hermanos, es un ejemplo más radical de la salvación de Dios. Porque si bien Pablo humanamente podría haber vivido una vida moral antes de su conversión y posteriormente ser el apóstol a los gentiles, el apóstol al que ningún hombre, ningún cristiano en toda la historia pudo igualar en su obediencia y su devoción a Cristo, la realidad presente aquí de este ladrón es que él, antes de haber venido a la fe, vivió completamente en sus delitos y pecados y no tuvo la oportunidad de poder vivir una vida de devoción, pues estaba a minutos de morir. Y esto es importante, hermanos, porque esto es a lo que le atribuye el hombre la salvación, ya sea a su vida pasada o a su vida posterior de estar en la fe, creyendo que fue por su obediencia o por sus buenas obras que Dios los aceptó delante de su presencia, o que incluso que es por sus buenas obras o por su obediencia que un hombre mantiene su salvación para poder entrar al reino de los cielos.
Pero la realidad de este ladrón es que él nació de nuevo en la cruz y como un bebé en la fe, murió como un bebé y fue recibido en el mismísimo paraíso. Desde aquí, hermanos, se evidencia la gran verdad de que la salvación es por la gracia. Esta realidad también arrebata, destruye los argumentos humanos que piensan que es por medio de las influencias o instrumentos humanos o las circunstancias humanas que los hombres vienen a la fe en Jesucristo. No es por las palabras elocuentes de un pastor o por la tenacidad de las oraciones de los hombres. Si bien Dios se complace en usar medios, la realidad es que Dios incluso obra a pesar de los medios. Dios no está limitado a las circunstancias, a las influencias o a los hombres para cuando Él quiere salvar a un pecador. Su gracia es toda poderosa para vencer las circunstancias y los momentos. Porque vean, hermanos, la conversión de este ladrón que se arrepintió, que clamó, Señor, acuérdate de mí, ocurrió cuando según las apariencias humanas todo estaba en contra, en oposición para que este ladrón pudiese considerar que Cristo verdaderamente es un Salvador. ¿Cómo podría salvar aquel hombre que moría en la cruz crucificado a otros? Sería una locura. Él vio al Señor en su estado de más grande agonía. Él no lo vio sanando a los enfermos o liberando a los endemoniados o hablando con autoridad y enseñando al pueblo de Israel. Tal vez fue la primera vez que vio al Señor Jesús, pero cuando lo contempló en toda su humillación. Lo contempló en la cruz, azotado, flagelado, traspasado, coronado con espinas. Lo vio en su más grande agonía. Pero a pesar de todo eso, Él vio en Cristo que era el Salvador. ¿Cómo pudo este ladrón ver lo que los mismos discípulos no veían? Lo que el pueblo de Israel, que tenía toda la profecía, las promesas de los pactos, no pudieron ver. La realidad, hermanos, es que aquí Dios, el Espíritu Santo, estuvo abriendo los ojos de este ladrón. Porque, hermanos, todavía no había llegado la hora de las tinieblas. Todavía no se oscurecía el cielo. Todavía el Señor no decía consumado es. Todavía el oficial romano no había declarado verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero este ladrón, antes de que todos estos acontecimientos sobrenaturales e incluso que la tierra temblase, que se oscureciese el cielo y que los hombres, algunos declarasen que verdaderamente era el Hijo de Dios, este hombre pudo confesar su fe en el Señor a pesar de las circunstancias. Vamos a considerar, hermanos, la petición del ladrón y la respuesta del Señor. Y vamos a ver primeramente a este ladrón como un prototipo, como un ejemplo de conversión. Ver al ladrón en la cruz es ver un ejemplo de cómo un hombre pasa de la muerte espiritual, del estado de la ruina, a la vida espiritual. Es importante, hermanos, mencionar que este ladrón estaba en los mismos términos que el otro ladrón que estaba al otro extremo de nuestro Señor. Pues él estaba igual en la misma circunstancia y con una ceguera espiritual antes de poder confesar fe en el Señor, antes de poder peticionar fe al Señor. Vayan por favor a Mateo capítulo 27. Versículo 41 al 44. Mateo capítulo 27, versículo 41 al 44 dice: De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. ¿Y qué dice? Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él.
La condición de este ladrón previo a su conversión era terrible, hermanos. Solamente piensen, él estaba al borde de la eternidad, a un hilo de ser arrojado al infierno. Como tizón fue arrebatado del fuego de las llamas. Pero lo que es increíble aquí, que un hombre que está crucificado en una grande agonía, también el ladrón, lo que es terrible es que incluso tenía la osadía de injuriar al Señor de gloria. Y nuevamente, hermanos, aquí el Señor nos quiere poner delante de nuestros ojos la gran verdad de la depravación del corazón de los hombres, la enemistad natural de la mente carnal de los hombres, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El apóstol Pablo dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este ladrón, previo a su conversión, previo a su arrepentimiento, estaba igual de endurecido que el otro ladrón que injuriaba al Señor en conjunto. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero es aquí, hermanos, que no es hasta que reconozcamos también nuestra condición desesperada que vamos a descubrir nuestra ruina espiritual. No es hasta que reconozcamos que hemos heredado el pecado original, que hemos heredado la condenación, una naturaleza inclinada al mal, que verdaderamente podremos clamar al Señor por ayuda. Ver al ladrón en la cruz es contemplar un retrato de lo que es el pecador por naturaleza. Es hasta que veamos nuestra condición al igual que la del ladrón que podremos clamar, Señor, acuérdate de mí. Hermanos, tenemos que ser humillados. Amigo, tenemos que ser humillados. Tenemos que ser desnudados de nuestros trapos de injusticia, de inmundicia, para poder ser revestidos con las justicias de nuestro Señor Jesucristo, para poder ser revestido de salvación. Tenemos que venir con manos vacías al Señor, como limosneros, porque eso es lo que somos por naturaleza. No tenemos nada que ofrecer, sino que extendemos la mano como mendigos para recibir por gracia el don de la vida eterna. Tenemos, hermanos y amigo que te encuentras presente, que reconocernos como ladrones, merecedores del juicio. Algunos podrían objetar y decir que ellos no son ladrones, que jamás han privado de algún objeto o algo ajeno de su prójimo, porque incluso podemos inferir que este ladrón no solamente moría por ser ladrón, sino quizás por más delitos. Tal vez él era un sedicioso, un hombre de lo más terrible de la sociedad, y muchos podrían objetar y decir que tal vez ellos en lo externo no son criminales, que no actúan y piensan como aquellos hombres que hoy se encuentran en prisión. Pero saben, queridos amigos, el caso del ladrón es el caso de todos nosotros, porque el hombre por naturaleza es un ladrón, porque por naturaleza hemos robado de la gloria de Dios, lo que Dios nos ha concedido, todos sus beneficios, todos sus dones, los hemos utilizado para nosotros mismos, para servirnos a nosotros mismos y a la criatura antes que al Creador. Hemos usurpado lo que Dios nos ha hecho. El pecado es por naturaleza robo de los recursos de Dios, robo en no servirle, robo en no vivir para Él, quien merece la más alta lealtad de nuestra vida, pues Él es nuestro Creador. El retrato del ladrón es el retrato de todos nosotros. Y la pregunta aquí, ¿te reconoces igual de culpable y miserable como este ladrón? Pasemos a considerar cómo este hombre tuvo que tocar fondo antes de su conversión. Pues él, si bien fue un pecador ejemplar, un prototipo de un pecador ejemplar, enemigo de Dios por naturaleza, previo a su conversión injuriaba al Señor, moría por un delito en contra de la ley de los hombres, pero sin duda su delito trascendía a ser pecado delante de los ojos de Dios. Pero no solamente fue ejemplar al ser un gran pecador,
sino que también fue ejemplar en su conversión, en cómo vino de la muerte a la vida, de la culpa y la condenación al perdón y a la vida eterna. Vernos a nosotros mismos como pecadores perdidos no es suficiente. El reconocimiento de nuestro pecado y nuestra culpa solamente es el primer paso de la conversión. Es necesario también entender nuestra bancarrota. No hay nada que podamos hacer u ofrecer delante de Dios. Si es difícil para el hombre reconocerse a sí mismo como pecador, pues necesita ser iluminado por el Señor para entender su condición, también es difícil que el hombre pueda ofrecer algo para ganar el favor de Dios. Aquí una ilustración. La lepra en las Escrituras es una buena metáfora de la condición humana. No hay cura para la lepra. El leproso tenía que ser desterrado y desolado a causa de su enfermedad. El pueblo de Israel sabía que solamente los hombres podían ser sanados de la lepra por Dios. Solo Dios puede remediar esa situación tan lamentable. Pero así como la lepra, el pecado solamente puede ser sanado por el Señor. El hijo pródigo, hermanos, fue un hijo necio, contumaz, desobediente, que tuvo la osadía de pedir su herencia a su padre para ir a malgastar todas sus riquezas en los placeres y las vanidades de esta vida. Y cuando se encontró en la ruina, él no pensó primeramente ir a la casa de su padre para ser recibido, sino que se nos dice que fue a una ciudad a trabajar. Él creía que podría sustentarse a sí mismo, que podría reparar su condición, su estado de pobreza, pero no fue que hasta que se encontraba en el estado de más alta ruina, que tocó fondo, que se dio cuenta que tendría que volver a la casa de su padre. Y no volvió con riqueza, sino que volvió harapiento, pobre, con su estómago vacío, avergonzado, sin nada que ofrecer al Señor. Se encontraba en bancarrota, pero el Padre lo recibió con misericordia y lo revistió con riquezas de amor. Es así, hermanos, que el hombre puede utilizar todas sus fuerzas o pretende utilizar todo lo que es, lo que hace, lo que dice para intentar ganar el favor de Dios. El hombre por naturaleza es un hombre que se inclina inmediatamente a querer hacer buenas obras para pretender ganar el favor de Dios, pues hemos nacido bajo un pacto roto. Somos hombres pactuales por naturaleza, pero la gran realidad es que las mejores obras del hombre son como trapos de inmundicia. El hombre tiene que reconocer su bancarrota espiritual, pues piensen, hermanos, ¿qué podría hacer este hombre en ese estado tan miserable, crucificado al lado de nuestro Señor? ¿Qué podría ofrecerle al Señor? ¿Acaso obediencia? ¿Acaso decir que si lo bajaba de la cruz viviría una vida de devoción? ¿Qué podría hacer este hombre con sus manos o con sus pies? No podía hacer nada, pues sus manos y sus pies estaban clavadas en la cruz. Pero también, queridos amigos, las mejores obras del hombre tienen que ser clavadas en la cruz. Tenemos que ser frenados y sacudidos para entender que no podemos hacer nada por nosotros mismos, que así como el ladrón no podría hacer nada por sí mismo para salvarse, no tenía nada que ofrecer, estaba en ruina. De la misma manera todo hombre se encuentra en la ruina. Sin embargo, el pecador alcanzó misericordia, porque Cristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Veamos ahora, hermanos, cómo viene el significado del arrepentimiento y la fe a través de ver a este ladrón. Pues el arrepentimiento, hermanos, es un cambio de parecer acerca del pecado, una tristeza a causa del pecado, un odio al pecado, pero el arrepentimiento verdadero es el reconocimiento de nuestra condición perdida
y reconocernos delante de Dios como culpables del juicio. Es tener una conciencia de que el juicio de Dios está sobre nosotros. Pues miren lo que dice el pasaje, vuelvan nuevamente a Lucas capítulo 23. Vean lo que dice el versículo 40 de Lucas capítulo 23. Él dice al otro ladrón que está al otro extremo del Señor: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Anteriormente él estaba al igual que el otro ladrón, al igual que el pueblo de Israel y los gentiles que estaban ahí al pie de la cruz, injuriando al Señor, escarneciendo al Señor. Pero de pronto el Espíritu Santo obra en él y le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Es interesante que no dice: ¿no temes al castigo?, sino que menciona: ¿no temes a Dios?, le dice al otro ladrón. Con esto, hermanos, él estaba reconociendo que Dios es el juez de los hombres, aquel que llamará a juicio a todo hombre. Pues sigue diciendo el verso 41: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. El ladrón está reconociendo su culpabilidad, está reconociendo que ese castigo que está mereciendo es justo. Él se está condenando a sí mismo, se está autosentenciando a sí mismo. Él no se exentúa a sí mismo, no pone excusas, sino que reconoce que él está padeciendo en conjunto con el otro ladrón por causa de sus pecados, por causa de sus delitos. Pero él no solamente está mirando al plano terrenal del crimen ante la ley de los hombres, sino del crimen ante la ley eterna de Dios, ante Dios mismo. Y es aquí, hermanos, como aplicación, y a los amigos que se encuentran presentes el día de hoy: si nosotros hemos tomado esta misma postura delante de Dios, si hemos confesado abiertamente nuestros pecados delante de Dios, si nos hemos condenado a nosotros mismos, que si se nos llamase a ser honestos con la sentencia que se dictaría a causa de nuestra obediencia o desobediencia a la ley, reconocer que la sentencia sería culpabilidad, condenación. ¿Hemos reconocido que merecemos el castigo y la muerte? Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Él no vino por los justos, sino por los injustos. Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Él vino por aquellos que reconocen y aceptan su condición, que reconocen que son pecadores, que no pueden hacer nada por sí mismos, pero que también reconocen que si Dios los llamase a su presencia, la sentencia sería condenatoria. Pero veamos, hermanos, cómo este ladrón empieza a manifestar este arrepentimiento, pero también fe en el Señor Jesucristo, pues su fe tenía base en la persona de Cristo. Y aquí es importante, hermanos, pues la realidad es que él, de estar en un momento bajo la condenación, bajo la ignorancia, con un corazón endurecido, injuriando al Señor, pasa al otro lado a defender al Señor y manifestar su arrepentimiento, el reconocimiento de su culpabilidad. La realidad es que él empieza a manifestar fe en el Señor. Y esta verdad, hermanos, está contenida aquí porque la realidad de la soberanía de Dios jamás anula la responsabilidad del hombre de creer en el Señor. Dios ha predestinado el fin, pero también ha predestinado el medio. Y es por medio de la fe, como ese brazo que toma a Cristo para la salvación. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El ladrón tuvo fe en la palabra de Dios, pues hermanos, ¿qué contemplaba encima del Señor Jesucristo? Sino aquel título que decía:
este es el Rey de los judíos. El Espíritu Santo le abrió los ojos y pudo contemplar que el que moría era el Señor de gloria. La fe siempre está fundamentada en quién es Jesucristo. El Espíritu Santo usó esa placa colgada encima del Señor para mostrar que el que moría en la cruz verdaderamente era el Rey de los judíos. Si bien Pilato puso esa placa en desdén, en burla, la realidad es que Dios soberanamente, presidiendo ese evento tan glorioso de la historia de la crucifixión de su Hijo, Dios estaba declarando que verdaderamente su Hijo era el Rey. Y este ladrón pudo ver a Cristo. Tuvo fe, porque su fe se fundamentó en creer que el que moría verdaderamente era el Rey de los judíos. Pero aquí hay algo de advertencia para aquellos que todavía no están en el Señor o que verdaderamente no han creído de todo corazón en el Señor Jesucristo. Si no abrazamos a Cristo con fe verdadera, confiando plenamente en Él, de nada nos aprovecha conocer que Él vivió una vida perfecta, que murió para expiar el pecado y que resucitó. La fe verdadera es más que una opinión correcta o de datos correctos acerca de la persona de Cristo. La fe verdadera es rendirse y confiar completamente nuestra vida al Señor Jesucristo. Es una fe de la cabeza, pero también una fe del corazón. Las manos y los pies de este ladrón estaban clavados, pero él con sus labios pudo clamar al Señor. Él pudo confesar, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Él pudo creer, aún en ese estado tan miserable, tan deplorable, a minutos de la muerte. Él pudo creer y fue salvo. Y quiero llamar su atención, hermanos, pues la fe de este ladrón fue una fe verdadera. Pues, ¿qué podría peticionar un hombre común ante el sufrimiento? Primeramente, ser librado de los dolores físicos. Es comúnmente lo que hace el hombre hoy en día cuando supuestamente busca a Dios, ser librado de los problemas físicos, de las circunstancias humanas. La fe falsa simplemente se concentra en ser librado de las cuestiones externas, terrenales de este mundo. Pero es interesante que el ladrón no piensa en ser librado de esa cruz o que lo baje el Señor. Él no le dice: Señor, bájame o hónrame, líbrame de esta agonía indescriptible, sino que simplemente dice: Señor, acuérdate de mí. Para él ya lo más importante no era que fuese descolgado de esa cruz y tal vez rehabilitado y sanado para tener una vida próspera en este mundo, sino que lo que le importaba a él es alcanzar la misericordia de Dios. La fe verdadera procura, sobre todas las cosas, alcanzar a Cristo como el mayor tesoro de su alma. Acuérdate de mí, fueron las palabras apropiadas, palabras que concentraban: Señor, perdóname, sálvame de mi estado, de mi condición espiritual. Un interés por Cristo es un interés en todo lo que Él es. Y piensen, hermanos, ¿quién se acordaría de este hombre muriendo marginado de la sociedad, desnudo, muriendo en un estado tan terrible, con la peor ejecución que un hombre pudiese padecer? Ni sus amigos, ni sus hermanos, ni su familia estaban al pie de la cruz. No había nadie que le llorase o que se acordase de él. Pero él pudo clamar a uno para que se acordase de él, a Cristo. Su fe fue de valor, porque cuando nuestro Señor estaba en la cruz, Él estaba siendo escarnecido por los judíos, por los
fariseos, todo el pueblo de Israel injuriando al Señor. Pero Él dice desde la cruz: este hombre no ha hecho nada malo. La nación de Israel pidió que se les diese un homicida. Prefirieron a Barrabás antes que al bendito Hijo de Dios. Prefirieron al injusto, al sedicioso, al asesino, antes que al santo. Eso evidenciaba el corazón de los hombres. El ladrón dice: este hombre no ha hecho nada malo. Y con esa declaración condena al pueblo de Israel. Y hermanos, esta fue una declaración pública. Él estaba ante la multitud que estaba al pie de la cruz y él confiesa la inocencia de Cristo. Y esto nos habla, mis hermanos, también en aplicación particular de cómo estamos confesando al Señor Jesucristo en las circunstancias de nuestra vida, en las distintas áreas y esferas de vida que el Señor nos ha puesto delante. Cualquiera que sea la circunstancia, si el ladrón en la cruz, en un estado tan deplorable y ruin, pudo confesar al Señor, ¿cuánto más podemos hacerlo nosotros que hemos recibido tanto bien de parte de Dios? Esto nos exhorta, hermanos, a publicar que nuestro Rey murió en la cruz para la salvación de los hombres. Pasemos ahora, hermanos, a ver un caso de iluminación espiritual. Este pasaje tiene mucha profundidad teológica también, pero quisiera, hermanos, llamar su atención a 7 verdades que este ladrón, a través de su declaración, nos da a conocer que el Espíritu Santo se las reveló. Vean conmigo, la primera que vamos a ver. Él dice: ¿no temes a Dios? Con esta declaración, él estaba poniendo delante la realidad de la vida eterna, de que los pecados de los hombres serán retribuidos por el Dios justo. Él reprendió a su compañero: ¿no temes a Dios? Declarando así que Dios será el juez de los vivos y de los muertos. Dios juzgará los secretos de los hombres. Esta fue una realidad que él tenía en mente en ese estado cuando se encontraba crucificado al lado de nuestro Señor. Pero lo segundo también que él pudo entender es que reconoció su pecado. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Él se reconoció como transgresor de la ley. Vio que lo que padecía lo merecía justamente, pero que si moría en esa condición, no solamente sería merecedor de una crucifixión física, sino del juicio eterno. Pero su compañero, el otro ladrón, ni lo creyó ni lo confesó. Lo tercero que vemos es que este ladrón testificó de la perfección y de la inocencia del Señor Jesús, cuando dice: este ningún mal hizo. Ya el Señor, a través de la narrativa de la pasión del Señor Jesucristo, Judas Iscariote, el traicionero, había dicho: he traicionado a sangre inocente. Poncio Pilato les había dicho a la multitud: no encuentro falla en él. La esposa de Pilato le dijo: libérate de este hombre justo. E incluso, hermanos, antes de que muriese nuestro Señor, por boca de este ladrón, el Señor quiso dejarnos plasmado en su palabra para que por los siglos futuros se evidenciase que el que moría era inocente, su Hijo, pero moría en lugar de los pecadores. En cuarto lugar, no solamente reconoció la humanidad perfecta del Señor Jesús, sino que también confesó su deidad, porque le está diciendo: Curios, Señor, acuérdate de mí. Otros, escarneciéndole, le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Pero él le dice: Señor, acuérdate de mí. Si él está clamando a Cristo es porque
entendía que Cristo lo podía salvar de sus delitos y pecados, de la condenación. Lo quinto que podemos ver aquí es que él reconoció que Cristo es Salvador, pues previamente a este diálogo que tuvo el ladrón con el Señor, ya Cristo había orado por aquellos que lo estaban crucificando, cuando elevó aquella oración bendita: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa declaración también fue un sermón para el ladrón. Es por eso que clamó: Señor, acuérdate de mí. Su gemido fue de salvación. Él creía que Cristo lo podía salvar. En sexto lugar, lo que el hombre pudo ver, este ladrón, es que él reconoció el señorío de Cristo. Y aquí se solidifica incluso más que lo reconoció como Dios, como el Señor. Pues ¿qué le dice, hermanos? Cuando entres en tu reino. ¿Cómo pudo ver él? Aquel hombre flagelado, golpeado, desfigurado, coronado con espinas, traspasado con clavos. ¿Cómo pudo ver que él era el rey? Cuando entres en tu reino. El Espíritu Santo le abrió los ojos y pudo ver que aquel que moría en la más grande humillación, bajo la más grande oscuridad, era el Rey de la gloria, el resplandor de la gloria del Padre. Finalmente, en séptimo lugar, lo que podemos ver que él conoció de verdad por el Espíritu Santo que le abrió los ojos, es que él reconoció que Cristo vendría por segunda vez, pues le dice: cuando vengas. Él estaba mirando más allá, aquel momento futuro, en donde este rey volvería para traer espada y juicio, para retribuir el pecado de los hombres y salvar a los que lo esperan. Pero hermanos, a la luz de estas verdades, ¿quién le pudo enseñar a él todas estas verdades? Tal vez jamás había visto al Señor, tal vez jamás había escuchado un sermón del Señor Jesucristo, pero en la cruz, cuando estaba a su lado, pudo contemplar el mismo evento de la redención, llevándose a cabo ante sus propios ojos. Y hermanos, lo que vamos a ver a continuación para perfilarnos al final, ya vamos al final, pero es ver el corazón de Cristo en cómo responde a este ladrón. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue su respuesta. ¿Qué pudiese decirle el Señor? Tú mismo te has forjado este destino miserable. Tú mereces la condenación. Me tendrías que haber buscado antes. Dejaste hasta el último momento tu arrepentimiento y tu fe. Pero la realidad es, hermanos, que cuando Cristo se encontraba rodeado de multitudes que lo injuriaban, rodeado de las potestades de las tinieblas que sin duda estaban contemplando el acto de la redención del Señor de gloria. Solamente piensen, hermanos, Cristo se encontraba en el momento de agonía indescriptible, cuando todo el peso del pecado, de la ira de Dios y de la maldición estaba sobre sus hombros. Alguien podría pensar que él no hubiera tenido la lucidez para poder responder a este ladrón. A él no le importaban las injurias de aquellos hombres impíos que le gritaban blasfemias, pero la oración de este ladrón sí le cautivó, al punto que le respondió desde la cruz. El Señor, cargando el peso de nuestros pecados, el mazo del justo Padre sobre sus hombros, sobre su cabeza. Pero ese no fue, incluso en ese momento de grande agonía, de sufrimiento tan indescriptible, no fue obstáculo para que este ladrón clamase y para que Cristo en ese estado pudiese darle salvación.
Si Cristo pudo salvar a este ladrón en la más grande agonía, en la más grande debilidad, en el más grande sufrimiento, cuando sus manos y sus pies estaban clavados en la cruz, ¿cuánto más lo puede hacer ahora que está entronado a la diestra del Padre? Querido amigo, no hay ningún mal momento para venir a Cristo. Ven a Cristo hoy, arrepiéntete de tus pecados y cree en este bendito Salvador. Este ladrón no estaba fuera del alcance de la gracia de Dios. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. El pecado de los hombres, la culpa de los hombres no pueden poner fronteras o límites a la gracia de Dios. Si son tan altos los pecados de los hombres como los montes, el amor de Dios puede rebasarlo todo, pues este ladrón fue un testimonio de esa gracia tan sobrenatural, tan poderosa para salvar al más grande de los pecadores. Pero amigo, aquí debemos frenar un poco y decir, hay hombres que si bien reconocen que todo esto es verdad y que son culpables, pero postergan su arrepentimiento y fe, postergan venir a Cristo el día de hoy, pensando que tendrán tiempo después o incluso en el lecho de su muerte, e incluso pueden apelar a este ladrón que él fue salvado incluso minutos antes de morir. Pero no nos engañemos, eran dos ladrones los que morían, en las mismas condiciones, en la misma categoría. Uno fue salvo mientras que el otro se perdió. Como diría uno de los puritanos, hay un solo caso en la Biblia para que nadie pierda la esperanza, pero solo uno para que nadie se confíe. Ven al Señor hoy. Y hermanos, aquí vemos el corazón de nuestro Señor. Vino a salvar a los pecadores. Y qué gloria tan majestuosa habrá sido que llegó al paraíso con su primer trofeo de la gracia, con su primer trofeo para ponerlo en el paraíso como un trofeo de la gracia. Aquí también contemplamos, hermanos, el destino de los hombres después de la muerte. Pues toda la petición del ladrón fue respondida absolutamente. Y la gracia de Dios sobrepasa incluso las expectativas de este hombre, pues Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor responde de una manera tan afirmativa, tan imperativa, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón simplemente pidió que el Señor se acordara de él en su reino, pero Cristo le asegura que incluso antes de que pasase esa noche, Él ya estaría con él en el paraíso. Dios siempre sobrepasa las expectativas de los hombres. Es por eso que el mártir Esteban pudo decir, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Porque saben, hermanos, este evento también nos habla que el estado entre la muerte y la resurrección final que vendrá en aquel día, cuando Cristo venga por segunda vez, ese estado intermedio, como podemos decirlo, para los que mueren en Cristo, es un estado bendito, porque van a la presencia del Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ninguna filosofía atea puede consolar el corazón de los hombres. Simplemente caen en el absurdo de la inconsciencia de la mente de los hombres, mientras que el creyente tiene la certeza de que si hoy parte, estará en la presencia de su Señor. Y hermanos, Satanás se ha esmerado en querer ocultar esta realidad del corazón de sus santos a través de promover doctrinas falsas como el sueño inconsciente de los creyentes hasta la segunda venida de Cristo, o aquel falso concepto de Roma, el purgatorio,
que hace creer a los hombres que es necesario primero pasar largo tiempo purgando los pecados para poder ser dignos de entrar en la presencia de Dios. Pero cuando Cristo le dice a este ladrón, a este hombre que ni respetaba la ley de Dios ni la ley de los hombres, un hombre de lo más pecador y miserable, pero que alcanzó la gracia, Él le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, para participar de la herencia de los santos en luz, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Esto qué nos apunta, hermanos? Que Cristo, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, todo lo que Él hizo para ganar la redención fue suficiente y eficaz para lograr el propósito de redimir a su pueblo. Finalmente, hermanos, en esta verdad tan hermosa y tan gloriosa, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, vemos cómo el Señor anhela la comunión de su pueblo. La cúspide de toda la historia de la redención gira en torno a la comunión que hemos perdido por causa de nuestros pecados. Muchos dicen que hemos sido salvados para servir, y eso es verdad. Pero en primer lugar, Cristo vino al mundo para restablecer la comunión con Dios. Estar en su presencia, degustar de la contemplación de su gloria en el cielo de Dios. Pero el cielo no sería el cielo, incluso con sus calles de oro, con sus puertas de perla, con las huestes angelicales de gloria, o incluso con la presencia de los santos que ahorita están en la presencia de Dios. El cielo sin Cristo no sería el cielo, porque ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? El cielo se hace el cielo cuando hay comunión entre Cristo y sus santos. Señor, acuérdate de mí. ¿Cuál fue su respuesta del Señor? Si le haya dicho: hoy estarás en el paraíso ante los santos con las huestes celestiales, eso hubiera consolado su corazón grandemente. Pero cuánto no habrá sido el gozo que pudo experimentar este ladrón cuando le dice que estaría con él en el paraíso. La finalidad absoluta de nuestra esperanza por parte de Dios, el propósito final y cúspide de toda la historia de la redención, la expectativa suprema de Dios es tenernos con Él. El Trino Dios nos quiere consigo mismo, que podamos glorificarle, y al glorificarle en esa contemplación seamos completamente satisfechos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa expresión habla del gran amor redentor de Cristo, quien nos llevará al cielo. ¿Y saben para qué, hermanos? Con esto concluyo. Nos llevará al cielo para tenernos por toda la eternidad como trofeos de su gracia, para elevar acciones de gracia por la gracia soberana derramada por Jesucristo. Amén. Oremos. Dios Padre, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, en la cual conocemos, Señor, tu voluntad soberana, tu poder, Señor, para salvar al más vil de los pecadores. Pues, Padre, ¿quién aquí presente podría jactarse a sí mismo de creer que ha sido salvo por sus obras, por su obediencia? No hay nada, Señor, en nosotros mismos. Somos de los primeros de los pecadores, Padre. Pero, Señor, has tenido misericordia, porque con tu gran amor nos has amado y has extendido el amor eterno pactado en ese pacto de redención. Trino Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por habernos dejado estas palabras de consuelo. Si bien las dijiste en lo particular a este ladrón, son palabras también para nosotros, porque si hoy partimos, Señor, hoy estaremos contigo en el paraíso. Cualquiera que fuese la circunstancia, es que nos has salvado para estar contigo para siempre, Señor, para ser trofeos de tu gracia, Señor,
para que los ángeles eleven más adoración, más admiración en cómo grandes pecadores fueron salvados por gracia, Señor. Cómo has salvado a tantos ladrones a través de los siglos, Padre. Síguete glorificando. Y hoy, Padre, ruego por aquellos que se encuentran fuera de la fe, fuera de Cristo, Señor. Atráelos a ti, que hoy puedan contemplar como ese ladrón, que el que moría en la cruz era el eterno Hijo del Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien moría para llevarnos a ti, Padre. Gracias, Señor, y gracias, Dios Espíritu Santo, porque eres quien nos abre el entendimiento, quien nos ha dado el corazón de carne para poder comprender y gozarnos con estas verdades. Te agradecemos, Padre eterno, en el nombre de tu amado Hijo. Amén.